Le damos otra ofrenda de palma y si usted puede acercarse para saludarles. Qué bueno. Amén. Bueno, quisiera que iniciáramos al final. No está, no veo a mi hermana Cintia. Queríamos darle malteada, pero no vino. Está de quinceañera. Bueno, ok. Vamos a ver esta noche, hermano, esta tarde, un tema. Yo quiero que me acompañe a Juan 16:7. Tenía yo doble jornada hoy, le decía Señor, y mañana, y qué hablamos, y Dios me inquietó hablar este tema tanto en Santa Ana como acá. Y quiero partir con este versículo de Juan capítulo 16, verso 17. Yo le titulé a la meditación La conveniencia del Espíritu Santo. Es impresionante, hermano, que uno ve desde el Génesis cómo el Espíritu Santo, cómo la obra de Dios la ha realizado de muchas maneras. Obviamente, Él como el protagonista principal, pero a través de Él o después de Él, siempre ha tratado de usar al ser humano. Pero cuando vemos obrar a Dios, es impresionante, hermano. Vemos al Espíritu Santo en Génesis, dice la Biblia que moviéndose sobre la faz del abismo, y después dijo Dios y vino la palabra. Y después de lo que dijo Dios, hermano, usted sabe que empezó la creación. Pero ¿quién es el que se estaba moviendo sobre todo aquello? El Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo, hermano, ha sido tremenda, poderosa, pero ignorada por muchos. Imagínese usted, pero antes de continuar, creo que leamos ahí en el versículo, para que podamos hacer una pequeña oración. Verso 7. ¿Lo tiene? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo quiero que vea que estas palabras, hermanos, son textos que tal vez usted y yo hemos leído muchas veces, pero cuando yo le decía, Señor, ¿de qué predicamos? ¿De qué hablamos? Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Vení este versículo, os conviene que yo me vaya. Y yo me puse a meditar, hermano. Y yo me puse de alguna manera en los pies de los discípulos cuando oyeron esas palabras. Qué tremendo habrá sido que aquel que estuvo con ellos, que mandó a callar el viento, que hizo los milagros, que multiplicó los peces y los panes, que estuvo con ellos, que le conocieron como el Maestro, que le empezaron a conocer como el Señor, que se les empezó a revelar como el Dios encarnado. Hermano, de repente les diga, ¿saben qué? Me voy a ir, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero lo interesante de esto, hermano, es que les dice el Señor, si yo no me voy, Él no va a venir. Pero si yo me voy, Él va a venir, lo voy a enviar. Entonces, mire, la persona del Espíritu Santo, hermano, usted sabe que conocemos a un Dios triuno, dicen algunos, un Dios trino, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es parte de nuestra realidad y verdad como iglesia cristiana. La iglesia que niegue, hermano, la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo o la divinidad del Espíritu Santo, póngale en la categoría de secta, la pone en un sobre, lo rotula para China y póngale abajo, destino coronavirus, y lo manda, hermano. ¿Por qué? Porque el que niega al Hijo, el que niega al Espíritu, está negando al mismo Dios. Lo tremendo con esto es que habiendo dicho eso, aún usted y yo que conocemos o que sabemos o que por la palabra entendemos que Dios es un Dios trino, ¿sabe cuál es el inconveniente que tenemos? Que hay una confusión a veces hasta teológica en nosotros. Porque por un lado escuchamos nosotros a veces predicadores decir, no, es que quien murió por usted es Jesús, usted le va a pedir solo a Jesús y la Biblia dice orar al Padre y a Jesús y nada más. Ahí no, la Biblia no dice que hay que orar al Espíritu Santo y se ponen tan rígidos en ese aspecto, hermano, y se ponen muy rígidos en eso y se les olvida que el Espíritu Santo es Dios también, es el mismo Dios. No estamos con otro Dios. No es un Dios aparte, no estamos hablando de alguien más. Es más,
como lo vamos a ver más adelante. Dice, el Señor dijo, Él me va a glorificar a mí. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús estuvo en la tierra, siendo Dios también, dice que Él glorificaba al Padre? Yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que veo hacer al Padre, lo que el Padre me dice, y yo le honro a Él. Y yo, hermano, eso hacía el Hijo. Ahora el Espíritu Santo hace lo mismo con Él. Entonces, cuando usted habla con el Espíritu Santo, no es que le está orando a otro Dios, es el mismo Dios. Pero en la dinámica de ellos, Él glorifica al Hijo. Amén. Entonces, mire, pero ¿por qué quiero hablarle de esto? Porque yo me ponía a pensar, hermano, ¿cuántos esposos hay acá? Levanten la mano los casados. Y felizmente. Amén. Amén, diga, hermano. No lo veo. ¿Cuántos padres sabemos acá? Levanten la mano. ¿Qué más? ¿Cuántos hermanos en Cristo? ¿Ciudadanos? Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta tan elemental? Porque yo ponía acá un pensamiento como padres, esposos, hijos, ciudadanos, hermanos en la fe, siervos de Dios. Tenemos muchos retos, tenemos muchas adversidades. Nuestras vidas están llenas de retos, hermano. Cada día es un reto. Alguien dijo de esta forma también, desde antes de nacer, desde el momento que fuimos concebidos, hubo un reto en usted y en mí que tuvimos que librar. Hubo una lucha, una batalla. Es decir, la vida está llena de tantos retos, de tanta demanda. Ser padre no es fácil, hermano. Uno se emociona, pero cuando los niños llegan, ¡ay, qué lindo los niños! Pero de repente, hermano, cuando empieza la enfermedad, cuando empieza la visita al médico, la desesperación y la impotencia llega y los límites humanos llegan a nuestra vida y vienen las lágrimas y viene frustración. El matrimonio, ¡ay, mi amor, yo contigo al infinito y más allá! Bien Buzz Lightyear, hermano. Pero cuando viene la crisis, cuando el trabajo se le va a uno de los dos, ahí el amor parece que se empieza a caer, hermano. Parece que se empieza a enfriar. Entonces, cuando yo meditaba en esa realidad, hermano, lo que Dios ponía en mi corazón es un poquito, ya usted va a ver que a raíz de lo que compartamos, usted y yo vamos a comprender un poquito más esta conveniencia que dijo el Señor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es fácil la vida, hermano. La vida no es fácil, humanamente hablando. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes, que les va a ayudar, que los va a cubrir, etcétera, etcétera. Entonces, bendita misericordia del Señor que no nos dejó solos, que Él está con nosotros y dejó su Santo Espíritu. Entonces, el Señor, dentro de ese plan maravilloso, Él había establecido que conociéramos a esta persona extraordinaria y maravillosa llamada Espíritu Santo. Ahora, mire esto. Juan 14:16. Mire lo que dice Cristo. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y esto es lo tremendo, hermano, que yo le he enfatizado a los hermanos allá en Santana. Ve aquí. Yo rogaré al Padre, fíjese al Señor haciendo un ruego al Padre, hermano, para que nos dé al otro, para que esté con nosotros. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu de verdad. El Señor ha dicho acá, hermano, que rogó al Padre para que nos diera al otro Consolador, para que estuviera con nosotros para siempre. O sea que usted y yo no estamos solos, hermano. A veces pareciera que estamos solos, pero el Señor rogó al Padre y envió a su Espíritu para que esté con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Siempre esté en días de alegría, en días de tristeza, el Espíritu Santo está con usted y conmigo. Parece tan sencillo de decir, hermano, pero es tan complejo de entender. ¿Por qué? Porque aquí entre nos,
¿Cuántos alguna vez se han sentido solos? Ya como hijos de Dios. ¿Pero por qué? Si no estamos solos. Entonces, ¿cuál es lo complejo de esto? ¿Sabe cuál es lo complejo? Que tiene que bajar de aquí a mi corazón. Yo creo que le testifiqué un día que estaba ahí en la casa de mis papás en el bello Chalatenango, el mejor departamento del país. Solo mi hermana dice amén. Y entonces estaba un día y yo le conté que había tenido, esa casa había estado sola por un buen tiempo y unas primas se habían llegado a quedar ahí y un día se metió una persona, obviamente amigo de lo ajeno. Y entonces estaba como reciente esa situación que había pasado y llego yo un día, recién ya mis papás, o creo que todavía no estaban mis papás acá, y empiezo a escuchar, yo estaba así como en el corredor, empiezo a escuchar del lado donde está la pila, el lavamano de los baños, un ruido en la lámina. Y entonces en ese momentito que yo escuché el ruido, no crea usted que me dio temor, no. Yo dije, un gato o algo, pero se oyó muy fuerte. Y me levanté y alumbré, hermano, cuando alumbré, y no era nada, porque pero yo decía un gato, pero por decir no debe ser nada grave, pero era fuerte lo que se oyó, era como que era una pisada de alguien fuerte, o a menos que era un gato de Angora, así mero gordo, hermano. Sí, porque hay gatos, están súper alimentados. Pero lo que le quiero decir es que la experiencia que yo tuve en ese momento tan risible, si usted quiere, pero me impactó algo, que es lo que le voy a compartir. Cuando yo alumbro y veo aquello despejado y no había nada, hermano, en ese momentito, no sé cuántos han tenido esa sensación, se me vino un escalofrío, hermano. Me empecé como a paralizar, no sé qué pasó ahí. Lo único que vino a mi corazón y a mi pensamiento fue, Señor, yo sé que estás conmigo. En ese momentito que yo dije eso, hermano, aquel cuerpo que se erizó y se empezó a paralizar, y así como llegó aquello de fuerte, de feo, de raro, así empezó a bajar todo, así, y se fue, hermano. Yo no sé esa sensación, no sé cuántos alguna vez la han experimentado, pero es feo. Pero ¿sabe qué? Sacó de mí eso, la realidad de que el Señor estaba conmigo. Entonces tiene que bajar de mi pensamiento de que la Biblia dice que está conmigo, a que cuando yo camine, yo sé que el Espíritu Santo va ahí conmigo, a que en medio de los problemas, yo sé que quien está ahí conmigo es el mismo Dios Todopoderoso, hermano. Ahora, hay algo bien tremendo acá, hermano. Mire esto. No, perdón, no puse este versículo. Pues lo voy a leer acá. El problema es que algunos no han oído o no conocen al Espíritu Santo o no tienen la realidad del Espíritu Santo en sus vidas. Por ejemplo, Hechos capítulo 19, del verso 1 en adelante, narra la Escritura, hermano, cuando Apolos estaba en Corinto y Pablo, habiendo recorrido, dice, las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, como que viniera acá Pablo, y encontró a algunos discípulos. ¿Cuántos discípulos dicen amén? Pero miren la pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa frase, hermano, para un discípulo es una tristeza enorme, hermano. Pero viene el apóstol y que habla eso y les dice, ¿y en qué bautismo fueron bautizados entonces? Para que no hayan oído del Espíritu Santo, para que no conozcan de Él. En el de Juan, pero Juan los bautizó para arrepentimiento, y entonces ya viene la enseñanza del bautismo a través de Cristo, hermano, en el nombre del Señor. Cuando le digo en el nombre del Señor, le voy a explicar esto porque a algunos genera confusión, hermano. Alguien me lo explicó y lo entendí bien fácil así. Porque muchos cristianos nos hacemos bolas, hermano.
Hermano, y si me bautizaron en el nombre de Jesús, entonces estoy mal porque tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces me tengo que volver a bautizar. Depende, le digo yo. Si estaba en una secta solo Jesús, ese bautismo ni sirve, hermano. Tiene que volver a bautizar sin nacer de nuevo. Pero si estaba en una iglesia cristiana, tiene que entender algo. El mandamiento del Señor, la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los discípulos lo que estaban haciendo es dando una orden en el nombre de Jesús, bautícense. No sé si me voy a entender la diferencia, hermano. Es como cuando yo le dijera a usted, en el nombre de Jesús, busque de Dios. Le estoy exhortando, pero a través del nombre del Señor. Entonces a algunos se les genera confusión. Entonces cuando alguien me preguntó eso, le dije yo, ¿y en la iglesia donde se bautizó, creen que Dios es un Dios trino, Dios Padre? Dijo, sí, me dijo. Pero cuando me bautizaron, el hermano que me bautizó solo dijo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema? Le dije yo. Ah, no, porque la Biblia dice, y se hace en bola la gente, hermano. Somos muy religiosos, hermano. Dígale a su hermano que está cerca de usted, usted no sea religioso, hermano, dígale. Si usted tiene la realidad de Dios en su vida, si usted conoce al Dios genuino, hermano, al Dios verdadero, al Dios que mandó a su Hijo a la cruz y que su Espíritu Santo es el que lo resucitó con poder y gloria, y que dice la Biblia que ese mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús, lo va a resucitar a usted y a mí también. Si usted cree en ese Dios todopoderoso, hermano, dejémonos de cuentos. Pero el punto acá es que no habían oído o no conocían al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban, y eran en total unos 12 hombres. Ahora, el problema es, mire, aquí ya era seria y triste la cosa. Ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Pero hay otros escenarios tristes también. Eso sí lo traigo acá. Algunos conocen al Espíritu Santo, pero lo tienen contristado. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando hago cosas que le ofenden, por ejemplo, pecado, yo contristo al Espíritu Santo, hermano. Entonces sabemos muchos cristianos que conocemos la realidad del Espíritu Santo, pero lo tenemos contristado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos abandonado la vieja vida, hermano. Todavía de vez en cuando suenan unos hielitos en nuestros vasos y no con gaseosa. Para poner un ejemplo trivial. Y con confianza, porque aquí no pasa eso. Amén. Mire, otros tienen al Espíritu Santo y le resisten. Esto pareciera que es un contexto más para los que no conocen al Señor, pero yo le aseguro que habemos muchos cristianos resistiendo al Espíritu Santo. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, cuando no hago lo que Él desea, cuando entro en rebeldía, porque mire lo que habla aquí del corazón incircunciso y de los oídos, no le obedezco, no hago caso, no quiero hacer lo que Él desea, y yo estoy resistiendo al Espíritu Santo. Pregunta, ¿alguna vez usted o yo habremos resistido al Espíritu Santo, hermano? ¿Alguna vez el Espíritu Santo nos pidió algo y no lo hicimos? Saque sus propias conclusiones, como decía un hermano. Mire este otro. Algunos lo apagan. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, esto es bien interesante, porque cuando no lo tomo en cuenta, o cuando lo alejo de mis decisiones, cuando mi vida espiritual está guiada por la carne y no por el Espíritu, yo apago al Espíritu Santo.
Es decir, cuando yo no fomento mi vida de espiritual, buscando del Señor, buscando su presencia, y cuando mi vida está siendo guiada, como dice Romanos, que está acá 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vivir según la carne, hermano, es apagar al Espíritu, porque entonces, ¿a quién estamos alimentando? ¿A quién le estamos dando vida? A la carne, y el Espíritu Santo está menguando. Y no es así, es al revés. El que tiene que menguar, o lo que tiene que menguar, es nuestra carne. Yo le he explicado a usted que la carne tiene 3 acepciones en la Biblia. Carne como criatura, como creación. Está la carne de los animales, la carne del ser humano, está la carne. Hablando del hombre finito, pues, del ser humano. Entonces hay expresiones que la Biblia habla en esa dimensión. Pero hay otro contexto en donde ya lo enfatiza más a esta carne que está sobre nuestros huesos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es esta carne es lo malo? Porque es que esta carne cochina, hermano, que tengo yo aquí, esto es lo que... No, mire, espérese un momento. La Biblia dice que Jesús participó por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Entonces, sobre Jesús, el Hijo de Dios encarnado, había naturaleza divina y había naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana había carne como usted y yo. Entonces, ese no es el problema. Pero viene la tercera. Hola, hola. ¿Alguien en el ciberespacio? Lo apagué, pero no es esto. Viene la tercera acepción de la palabra carne en la Biblia. Y la palabra carne es como naturaleza caída. A esa forma de carnalidad y de carne es a la que usted y yo debemos de evitar. Amén. ¿Vamos bien ahí? Entonces, mire, lo apagan, le decía yo, cuando vivimos así. Esto es importante, hermano, todavía no hemos entrado el tema, ya vamos a entrar, porque yo quiero platicar con usted esta tarde, esto es solo a manera de introducción, razones por las cuales me conviene el Espíritu Santo. Ahí puse varias de una vez, hermano, y vamos a ir desarrollando. La número 1, hermano, razones por las cuales me conviene o conviene el Espíritu Santo según las palabras del Señor. Número 1, porque el Espíritu Santo convence. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo no hubiésemos conocido a Cristo como le conocemos si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido de que somos pecadores, hermano, y no nos hubiese convencido de que Él es el Hijo de Dios. Esto es importante. Segundo, ahí se me escapó, pero se lo voy a decir desde acá. Número 2, Él es mi ayudador. Y aquí viene algo interesante con lo que quiero yo que oremos también esta tarde, aunque falta mucho, hermano. Pero le voy a decir algo. Él es mi ayudador, es mi abogado, es mi defensor. Cuando leímos Juan 14:16, leíamos, hermano, de la palabra esta consolador, que yo le dije que se le iba a definir más adelante. Esta palabra es parakletos, del griego del Strong 3875. ¿Sabe qué significa esta palabra parakletos? Llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo, dice, que sugiere la capacidad o adaptabilidad de prestar ayuda. Fíjese, hermano, eso lo está diciendo de él. Dice que en las cortes judiciales se usaba para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado,
Por eso la palabra, cuando el Señor dice allá en Juan, hermano, que si alguno, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Usted busca el original y habla de paracletos, viene de la misma raíz de paracletos. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es el consolador, está diciendo Él es mi abogado. Entonces yo voy a entender acá, hermano, que los mismos atributos, porque le voy a decir algo, si usted es estudioso de la palabra y si usted para defender que usted y yo creemos en un único Dios, usted va a ver en la Biblia, hermano, que los atributos divinos solo los va a encontrar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, usted tiene que encontrar atributos de Dios. Si Jesús es el Hijo, es Dios, usted va a encontrar atributos de Él. Por ejemplo, un día, hermano, el Señor era tanto porque su naturaleza divina estaba ahí presente y Él era la verdad encarnada, hermano. Les dijo un día, antes que Abraham, yo soy. Y se quedaron así. Este no llega ni a 40 años, creo que dice. Y dice que era antes de Abraham. ¿Qué le pasa? Este está loco, este tiene demonio. Hermano, empezaban a decir un montón de cosas. El Señor de repente se dejaba dar a conocer, hermano, que había algo más grande detrás de ese cuerpo que la gente veía normal, común y corriente. Estaba, hermano, la naturaleza divina, el Verbo encarnado. Y Él mismo, hermano, se presenta en Juan como nuestro abogado. Y cuando vemos del Espíritu Santo, lo que significa es que Él es nuestro abogado. Entonces, mire qué tremendo usted, hermano. Tiene 2 abogados. Qué profesión más impresionante, hermano. Qué maravillosa profesión. ¿Qué significa eso? Que usted tiene quien lo defienda, hermano. Usted tiene quien pelee por usted. Que aunque el enemigo le meta pleito a usted, que aunque las circunstancias lo pongan en acusación a usted, usted tiene 2 abogados, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu peleando por usted, teniendo las pruebas de descargo y diciendo, mi hijo pudo haber sido todo eso, pero mi sangre lo cubre y yo lo limpié. Él eso era, pero ya no, porque el enemigo nos acusa con nuestro pasado. En el sentido más amplio, ¿sabe qué significa esa palabra? Uno que socorre, uno que consuela. Por eso el Señor, entonces imagínense cómo poquito a poco uno en estas palabras sencillas, como le decía a los hermanos hoy en la mañana, solo estamos leyendo versículos, hermano, y sacando algunas conclusiones. Pero mire esta conclusión de esto que dice la palabra paracletos. Significa que es uno que socorre, uno que consuela. Yo no sé cuántos han venido acá y necesitan el socorro y el consuelo del Señor, pero ahí está a la par suya, dentro de nosotros, porque dijo el Señor, va a estar en ustedes, va a estar con ustedes y va a estar dentro de ustedes. ¿Sabe cómo se traduce esta palabra, este verbo, paracaleo? Se traduce como consolación. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte cuando el Señor habla de recibirán consolación los que lloran? Creo que dice. Si usted busca lo que significa, ahí está el verbo paracaleo. Significa, hermano, que cuando usted y yo tenemos adversidad, quien está pronto a socorrernos, a consolarnos, es el glorioso Espíritu de Dios, hermano. Yo no sé si usted se emociona con eso, pero es una gran realidad y una gran bendición, hermano. Siguiente, aunque yo le puse el número 2, pero ya vimos el 2, vea, me lo salté ahí, hermano. Nos guía toda la verdad como vimos. Y esa guianza certifica que somos hijos, pero porque Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Mire, esto lo podemos ver de 2 ángulos. Como digo yo acá, certifica que somos hijos. ¿Cuál es el certificado que somos hijos? Que somos guiados por el Espíritu Santo. O lo podemos ver en esta perspectiva. Como somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? Nos da testimonio que somos hijos. Romanos 8:16, no lo vamos a leer.
nos dota o nos da los dones espirituales. Ahí está Corintios, para ejemplo, porque ahí está Romanos, está Pedro, que dice, hermano, que cada uno según el don que ha recibido ministro a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Significa, hermano, que los dones espirituales los trae el Espíritu Santo. Uno entiende, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mire, ya le dije los atributos. El Padre nos dio un regalo. ¿Cuál es el regalo? Porque don significa regalo. ¿Cuál es el regalo del Padre? Su Hijo. El Hijo nos ha dado regalos. ¿Cuáles son los regalos del Hijo? No. Sí, pero hay algo más curioso. O sea, se lo voy a poner para darme a entender. Hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Va a decir una hermana, yo tengo un don también, mi esposo. El Padre, el don es el Hijo. El Hijo, los regalos del Hijo están en Efesios capítulo 4, verso 16 en adelante. Dice que Él dio dones a los hombres. Esa palabra en Efesios es doma. Por eso a los ministerios contenidos ahí se les conoce como los ministerios doma. Pero el Hijo también tiene dones. Corintios recoge 9, aunque parece ser que hay por ahí uno que otro más. Qué maravilloso, vea. El Padre nos regala, el Hijo nos regala. Obviamente la vida eterna va como un contexto de todo lo que nos ha dado ese Dios maravilloso, hermano, la salvación, la vida eterna, etcétera, que tiene que ver con la misma gracia de Dios. Pero mire, yo quiero que me acompañe a 1 Corintios 2:12. Ya vamos en el 6. Sería este. Estamos en el 5 en la pantalla, pero es el 6 en mis notas. Bueno, hubo un pequeño, se cayó ahí en la presentación, quizás al subirla, se cayó, hermano, el número 2. El siguiente, mejor vamos a decir para no traer confusión. 1 Corintios 2:12, ¿lo tiene? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es bien tremendo, hermano. Porque el problema nuestro, o uno de los grandes problemas, es que no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha traído a nuestra vida, hermano. Les decía a los hermanos allá en Santa Ana que estamos como el hermano del pródigo, que le dijo, Padre, tanto tiempo que estoy contigo, yo no te he fallado y ni un cabrito me has dado para que yo pueda comer con mis amigos. Y el papá le dice, hijo, pero todo lo has tenido, casi ha sido tuyo. Si no has comido es porque no has querido. No has querido disfrutar a tu Padre. Hermano amado, hay muchas cosas que el Señor ha otorgado para usted y para mí, pero no las conocemos. El Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que el Padre nos ha dicho. Además, hay un verso maravilloso que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué cosas serán esas, hermano? Yo las quiero saber. Yo no sé si usted quiere saber esas cosas. Pues el Espíritu Santo es quien nos las va a dar a conocer. Pero aquí empieza el problema, hermano. Vamos a ir adelantando un poco acá, o vamos a ir casi concluyendo acá, aunque me faltan varios aspectos. Le voy a decir algo. Volvemos a lo que decíamos en un momento. Nos conviene, por todo eso que hemos estado hablando, y todavía hay mucho más que traigo yo ahí. Nos bautiza, nos empodera para ser testigos. Ese es el verdadero poder, no el remedio de mujeres empoderadas, el hombre empoderado. Hermano,
puro humanismo, pura fanfarria humana. El verdadero poder se llama Espíritu Santo y sirve para ser testigo de la obra de Cristo, para testificar de la grandeza de Dios, para comunicarle al mundo que Dios vive y reina, y para decirle al hombre que el problema más grave que tiene es el pecado. No es económico, no es familiar, hermano, esos solo son frutos. El pecado más grave del ser humano es el pecado, y Jesucristo proveyó la salida a través de su sangre, hermano. Entonces, cuando yo le digo esto, volvemos a lo que decíamos hace un momento. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque nos conviene, no le conocemos. Que aunque nos conviene, no tenemos amistad con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me hacía ver el Señor esta mañana, hermano? Le decía yo: Señor, usa tus instrumentos, háblanos, Señor. Estaba yo en ese diálogo con el Señor. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo no les llamo instrumentos, me dijo, aunque hay un versículo que dice que seamos instrumentos del Señor. Pero ¿sabe qué me hizo ver el Señor en un aspecto muy precioso, hermano? Me dijo: para mí no son instrumentos, son mis amigos, a quienes yo les confío lo que quiero comunicar a mis hijos. ¡Wow, hermano! Cuando me dijo eso dije: Señor, yo quiero ser de esos amigos. Y me recordé la palabra cuando el Señor dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos, hermanos. Y yo no sé usted, pero yo quiero tener una amistad con el Espíritu Santo para que Él me muestre, me revele. ¿Se recuerda usted de Simón? Porque por ahí traigo a Simón. Dice que a él se le había sido revelado que no iba a haber muerte hasta que viera la salvación del Señor. Es uno de los que traigo acá. Nos llena, nos revela misterios y la palabra. Aquí está Lucas 2:25 al 32. Cuando yo veo a Simón, hermano, dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este viejito, hermano, le había sido revelado por el Espíritu Santo: no te vas a morir hasta que veas la salvación del Señor. ¿Sabe qué me pongo a pensar yo? ¿Y qué me ha revelado en mí el Espíritu Santo para que yo pueda esperar en sus promesas? Ese viejito de repente se veía en el espejo: ay, Dios, estoy más viejo hoy. Tal vez de repente sentía por aquí algún pálpito, como alguien dijo así, hermano. Y él decía: no me toca todavía, no he conocido la salvación de Israel, todavía no me toca, corazón firme. Y tal vez se golpeó y empezaba otra vez a bombear el corazón, hermano. De repente tal vez las articulaciones le empezaban a dar algún problema, hermano. Y se paraba y decía: rodillas, piernas, todavía no hemos visto la salvación. Y ahí estaba el viejito, hermano. El Espíritu Santo me ha revelado que no voy a ver muerte hasta que lo conozca. Qué convicción más tremenda, hermano. Pero ¿quién lo trajo? El Espíritu Santo. Y llegó el momento, hermano, en que movido por el Espíritu vino al templo, dice Lucas. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: oiga estas palabras maravillosas de Simón, hermano. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Impresionante, ¿sabe? Entonces en ese momento dijo Simón: hoy sí, Señor, hoy sí que se vengan todos los achaques que quieran. Se cumplió tu promesa, se cumplió tu palabra, se cumplió lo que tu Santo Espíritu me había revelado. Yo no sé usted, hermano, yo creo que usted también va a ser como yo. Yo quiero vivir bajo esa revelación. Imagínese que el Señor le diga: hijo, el próximo año tengo una bendición para ti porque te voy a enviar a esto. No te vas a morir porque tienes que cumplir eso. Y usted, señor hermano, y de repente el enemigo le va a decir a usted: te voy a destruir. Y usted en sus adentros, jajaja, riéndose, gozando y diciendo: no me voy a morir, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. El Señor me ha revelado, me ha dicho que voy a ir y voy a predicar y le voy a testificar, etcétera, etcétera. Aquí estoy firme, reconociendo que Dios me ha mostrado su palabra.
Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero que hagamos algo esta tarde, hermano. Solo voy a adelantar acá. Nos saltamos unos. Mire lo que dice este versículo en Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió, hermano? ¿Pero a quién usó el Espíritu? A los apóstoles. Por eso no hay llaneros solitarios. El Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, a Bernabé y a Saulo: apártenme, a Bernabé y a Saulo, apártenmelos, tengo una tarea para ellos. Y ayunaron, oraron, impusieron las manos, los despidieron y fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Comisionados por quién? Por el Espíritu Santo. Y la gente se hace bolas, hermano. Ay, el Espíritu. ¿Y será que, hermano, es que el Espíritu Santo? Y yo, buenos días, Espíritu Santo. Eso no es correcto, ¿verdad que no es correcto, hermano? Hermano, no se haga bolas, hombre. Vaya a la palabra. Miren lo que dice acá. ¿Quién les dijo que los escogió? ¿Quién los envió? Entonces, ¿de quién necesitamos estar llenos? Porque dice acá la palabra, hermano. En Efesios 5:18 ponía yo esta versión: no se emborrachen o no embriagáis con vino, como dice otra versión, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos recibir más de Él? ¿Cuántos queremos conocerlo a Él? ¿Cuántos queremos depender de Él? Tener una amistad con el Espíritu Santo, ser sensibles a su voz. Él va a glorificar al Hijo. Yo quiero que en esta hora, hermano, usted empiece a orar ahí. Yo ponía ahí arriba y nos llena de gozo, nos restaura, nos consuela, nos llena de paz, etcétera, etcétera. Tantas cosas, hermano. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermano. Ay, Señor bendito, ayúdanos, Señor, nos conviene un poquito más. Estamos conociendo, entendiendo por qué dijiste que nos convenía que tú te fueras. Anhelamos de tu Espíritu, Espíritu Santo, anhelamos de ti. Y yo quiero que en esta hora usted le diga al Señor: Espíritu Santo, anhelo de ti, Espíritu Santo, anhelo conocerte, anhelo más de ti, Espíritu Santo, anhelo entender, Señor, lo que tú tienes para mí. No quiero ser como aquellos en Éfeso. No quiero ser como aquellos que te contristan. No quiero hacer como aquellos que te resisten. No quiero ser como aquellos que te apagan. No quiero ser, Señor, de ese tipo de personas. Señor, quiero ser convencido una vez más de la realidad tuya. Quiero que tú seas mi ayudador. Quiero que me guíes a toda verdad. Quiero que me des testimonio una vez más que soy hijo de Dios. Quiero que me llenes de esos dones espirituales para hacer la obra del Señor. Quiero que me hagas saber lo que nos has concedido, Señor. Quiero que me llenes de tu poder, según Hechos 1:8. Quiero que me bautices si no he sido bautizado, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Quiero que me llenes. Quiero que me reveles misterios y me reveles tu palabra. Quiero que me unjas, Señor. Úngeme, Padre. Úngeme, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para hacer la tarea del Padre. Hermano amado, necesitamos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para ir y sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y yo te vuelvo a repetir a ti, iglesia amada del Señor, este año es el año agradable del Señor. Este año vas a conocer más de su palabra, vas a conocer más de su Santo Espíritu. Me conviene, Señor, me ha convenido, Señor, que tú te hayas ido, que estés sentado a la diestra del Padre, esperando la promesa que se cumpla, que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Señor, mientras tú estás a la diestra del Padre, Señor, tu glorioso Espíritu Santo está en medio nuestro. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, queremos aprender a caminar contigo. Va a ser incómodo por momentos, Señor. Quizá no va a ser agradable a veces, porque vas a demandar entrega, rendición, ceder. Vas a demandar de nosotros que nos apartemos para ti. Caminar con el Espíritu Santo, amado hermano, no va a ser cómodo a veces, pero es conveniente, es lo más conveniente, dijo el Señor. No tenemos otra salida más que caminar con su Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo entiendo que a mi carne le va a ser difícil caminar contigo. Entiendo que a mi pensamiento, Señor, me voy a rehusar, Señor, pero yo anhelo caminar contigo, Espíritu Santo. Yo anhelo conocerte, Señor. Yo anhelo tener mis oídos circuncidados para ti. Yo anhelo prestarte atención, Señor amado. Aleluya, aleluya. Antes de salir, hermano, yo quiero pedirte un favor. Yo no sé si tú necesitas llenarte del Espíritu Santo. Yo no sé si tú necesitas decirle: Espíritu Santo, volvamos en amistad, Espíritu Santo. Si te he contristado, me voy a poner a cuentas, Espíritu Santo. Si te he estado resistiendo, Señor, me voy a poner a cuentas. Si te he apagado, Espíritu Santo, hoy me pongo a cuentas, perdóname. Pero yo quiero que tú llenes mi vida, Señor. Yo me estoy secando, hemos estado hablando de eso, pero yo quiero estar lleno de ti, lleno de tu presencia, lleno de tu poder, para glorificarte, para honrarte, para cumplir el propósito por el cual me llamaste, Señor. Aleluya. Yo quiero pedirte un momento, hermano, tal vez solo un poquito así más suave. Si tú anhelas más del Espíritu Santo, si tú anhelas más de su presencia, ya sea que estés ahí o te pases acá al frente, como tú quieras, hermano, pero toma una actitud hoy para buscar del Señor. Y si usted ya habla en otras lenguas, fluye ahí en otras lenguas, hermano, en el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pase aquí al frente y permítanos orar una vez más para pedir al Señor que lo bautice. Solo vamos a rogar que cumpla la promesa que Él ha hecho. Él es la promesa prometida del Padre, la promesa del Padre. Es la promesa, dijo el Señor. Oíste que Él iba a enviar la promesa, yo la voy a enviar, dijo el Señor. Ahí donde tú estás, ahí donde tú estás, o si tú anhelas pasar aquí para que podamos orar por ti, y tal vez mi hermana Mariela sí se viene aquí al frente para orar por ella, mi hermana Mariela Miranda, un momento también. Y si usted quiere pasar acá al frente, hágalo con libertad, hermano, en el nombre de Jesús. Solo dígale al Señor: Señor, yo anhelo más de ti. Yo anhelo más de ti. Dígale, hermano, ahí, hermano, si el Señor te anhela más a ti, Él te anhela más a ti de lo que tú y yo le podemos anhelar. Él solo está esperando que tú le digas: aquí estoy, Señor, yo también quiero anhelarte. Y Él se va a derramar sobre tu vida, y Él va a venir sobre ti, y
y Él te va a llenar, porque Él te ha estado anhelando celosamente. Él te ha estado buscando, y aunque tú te has estado escondiendo, Él te conoce, Él te conoce, Él te conoce, y Él es el que te ha traído con lazos de amor una vez más, y te dice: hijo, hija, me perteneces, mío eres, y yo te compré por precio. Aleluya, aleluya. Tal vez si nos quedamos ahí con el teclado y me ayudas a orar, Rafa, acá, pero hermano, ¿qué ha pasado? Padre, en el nombre de Jesús, si usted todavía está ahí en su lugar y quiere pasar, hágalo con libertad, hermano. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a orar y a bendecir. En el nombre de Jesús.